que decir: Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo: Dios es bueno. Dios es bueno. Incline su rostro ahí donde usted está. Hay momentos difíciles, hay circunstancias complicadas que en ocasiones nos hacen preguntarnos: Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Yo creo que a usted le ha pasado. Yo creo que a usted le ha pasado. Pero reflexione, ponga sus manos allí sobre su corazón y reflexione sobre eso. Era un jueves en la noche, me habían hospitalizado, venía de otro hospital y en la habitación en donde yo estaba se sintió una presencia horrible. Algo estaba pasando en el ambiente espiritual. Algo estaba sucediendo. Yo no lo sabía. Yo estaba solo en esa habitación. Los aparatos que estaban conectados a mí sonaban y no había paz en el ambiente. No había ninguna clase de paz. Comencé a sentir miedo, mucho miedo. Yo estaba solo y de un momento a otro sentí y supe que la misma muerte estaba ahí, que la misma muerte estaba en ese lugar. Pero entonces supe algo. En mi mente yo necesitaba acudir a las armas que Dios había puesto en mí desde que yo era un niño. Armas que Dios había puesto en mis manos. Armas que el Señor me permitía usar todo el tiempo. Y entonces usé una. Comencé a decir: Dios ha sido bueno. Y lo hice cantando. Lo hice cantando. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. Y si tú vas por el valle y hay sombras a tu alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Alguien que lo diga conmigo: siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. Y mientras yo
yo cantaba esa canción, mientras yo estaba allí cantando, mi habitación se llenó de paz. El miedo desapareció. Pero en otra habitación, más adelante, un joven gritó muy fuerte. Los médicos comenzaron a correr, las enfermeras. No había nada que hacer. El joven había fallecido. Fue muy duro. Yo no pude ir a predicarle. No me permitían levantarme de mi cama. Pero ese espíritu de muerte esa noche no venía por él, venía por mí. Y alguno dirá: qué jactancia. Yo le digo algo: en medio de la alabanza, cuando reconocemos que Dios es bueno, aún la muerte retrocede. Aún la muerte retrocede. Y le digo algo: el enemigo puede considerar planes contra mí, contra usted, pero mientras Dios esté sentado en el trono, yo podré decir: bueno es Dios. Dígalo conmigo: bueno es Dios. Bueno es Dios. El Salmo capítulo 136, el versículo 1 nos dice claramente esto: den gracias al Señor, porque Él es bueno. No dice quéjense por todas sus circunstancias, porque Dios es malo. No, dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Y luego dice: para siempre es su misericordia. Escuché decir que Dios es malo, que Dios no ama a la humanidad. Pero ¿sabe una cosa? Aunque vivimos en un mundo donde muchas personas dudan de la bondad de Dios, porque se presentan pruebas, porque se presentan enfermedades, porque de repente vienen pérdidas, o porque se presenta la injusticia, y surge la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué pasa todo esto? Déjeme decirle que usted y yo vivimos guardados en el cuenco de la mano de Dios, sabiendo que Dios es bueno. Dele ese aplauso fuerte a Él. Dios es bueno. Y se lo digo de primera mano porque tengo una Biblia. Cuando llegué a la iglesia cuadrangular en el barrio Fátima, yo recuerdo que no tenía Biblia, y me encontré una Biblia negra, pequeñita. Pues negra digo porque la pasta era negra. Y yo pregunté: ¿de quién será esta Biblia? Y duré así varios días preguntando si era de alguien en la iglesia, hasta que finalmente me la regalaron. Mi esposa me recordaba que esa Biblia yo luego la cogí y la forré con cinta de esa aislante negra para mejorarle el cuero, porque el cuero estaba rotico. Era una Biblia bien recorrida. Y esa fue mi primera Biblia, y con esa aprendí cosas como estas: Dios es bueno. Y aunque el mundo se pregunte si Dios es bueno, yo tengo la seguridad, porque la Biblia me lo dice y lo he visto en mi propia vida, que Dios es bueno. Yo estaba iniciando mi vida en Cristo y recuerdo una noche irme a descansar a mi cuarto. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá me dieron una casa, un lugar en donde yo poder descansar. Tenía mi propio cuarto. Y mis dos sobrinos, uno mayorcito y mi sobrinita, que ya hoy pasa de los 30 años, dormían en el cuarto de al lado. Y cuando yo me fui a dormir, escuche, me profundicé y no sé en qué momento sucedió
que yo luego estaba parado en la puerta del cuarto de ellos, o sea, al lado de mi cuarto. Yo no recuerdo haberme puesto de pie, yo no recuerdo haberme despertado, simplemente yo me acosté y de un momento a otro yo estaba parado frente al cuarto de ellos. Mi sobrino estaba en la cama, así acurrucado, asustadísimo, y la niña le decía eso era lo que le decía. Cuando la niña me ve a mí, digo la niña, se gira y de inmediato dice: a él es al que tenemos que hacerle daño. Una niña de menos de 4 años. A él. Esa era la voz de ella. Y corre hacia mí. Yo no tenía miedo, estaba iniciando mi vida en Cristo, pero yo tenía una convicción: esa era la vida que yo quería y esa era la vida que yo había aceptado. Cuando ella viene para atacarme, porque eso era lo que aparentaba, yo la agarro entre mis brazos aquí y reprendo el espíritu que está en ella. Le recuerdo una cosa: yo estaba iniciando mi vida en Cristo. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero una cosa sí sé: yo ya estaba leyendo la palabra, la presencia de Dios ya estaba en mí, el Señor ya me había aceptado a mí y Él quería usarme. Y cuando yo reprendo el espíritu que está en ella, ella hace y yo veo que un espíritu enano sale de ella. Esa niña ha crecido. Hoy su familia, su esposo, sus hijitos siguen y sirven al Señor. ¿Sabe una cosa? Dios es bueno. No sé en qué punto de la vida tú estés. No sé si tú estás caminando hace mucho tiempo con Cristo o hace unos días. Yo te quiero decir una cosa: Dios es bueno. Él manifestó su gloria sobre tu vida y Él es bueno. Alguien dele un aplauso al Señor por eso. Y te quiere usar. Para eso le cuento esto, para que usted sepa que no importa el lugar, el punto, los años, los meses, los días, las horas en que usted se encuentre en Cristo, Él ya ha hecho una gran obra en tu vida. Dígalo conmigo: Dios es bueno. Ahora escuche, la Biblia no dice que Dios es bueno porque todo salga como nosotros queremos. ¿Le ha pasado por la mente a usted pero qué pasa si ahora estoy en Cristo Jesús? ¿Qué pasa si ahora estoy en la iglesia? ¿Qué pasa si ahora estoy haciendo, se supone que las cosas bien, y me está yendo mal? Déjeme decirle algo: la Biblia no dice que Dios es bueno porque todo esté saliendo bien con nosotros. Dios es bueno porque esa es su naturaleza. ¿Lo está recibiendo? Y Dios no cambia. La misma bondad que le mostró al hombre al principio de los tiempos es la misma bondad que te muestra a ti hoy. Levante su mano derecha y diga gracias. Vamos, diga gracias. Hebreos 13:8, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Juan capítulo 1, el versículo 1 dice que el verbo estaba en el principio. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, y dice, y era Dios. Usted tiene que tener la seguridad que desde el principio Jesús ha estado allí. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos su bondad. Y Él no cambia. Dígale que está a su lado: Él no cambia. Y aprenda esto: la bondad del Señor no depende de las circunstancias. Hay quienes pensamos: si yo me porto bien, entonces Dios se va a portar bien conmigo. ¿Alguien está aquí? Porque si yo me porto bien, Dios tiene que portarse bien conmigo. Pero yo quiero enseñarte algo esta mañana. A pesar de que tú te portas mal, a pesar de que de repente tú no estás haciendo las cosas como Dios manda, ¿sabes qué? Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos dar gracias porque no hemos sido consumidos a causa de nuestro pecado. Así que nosotros, míreme para acá, no hacemos las cosas bien para que Dios se porte bien con nosotros. Nosotros hacemos las cosas bien porque Dios siempre es bueno. Denle el aplauso fuerte al Señor.
en los Estados Unidos, en Los Ángeles. El año pasado se dio un incendio terrible, consumió casas, murió gente, animales. Y en algún momento alguien se levantó y dijo: pero ¿qué pasa? Si Dios es bueno, ¿por qué no está ayudando a esa ciudad? Déjeme decirle algo y escuche esto: Dios está en todas partes, siempre. Él es omnipresente, pero ¿sabe una cosa? Él se manifiesta donde claman que Él se manifieste. Si no me quieren aquí, así de sencillo, el Señor no se va a manifestar. Si no necesitan que yo me manifieste aquí, no me manifiesto. Así piensa, así actúa. Esa es la bondad del Señor. No va en contra de tu voluntad. Por eso el mismo Jesús, estando en Getsemaní, oró: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa debe ser nuestra manera de pensar, esa debe ser nuestra manera de actuar. Pensar como Jesús pensó, que se haga su voluntad, no la nuestra. Pero ¿qué hacemos nosotros, Señor? Que se haga mi voluntad, porque como yo soy tan bueno, entonces tú tienes que hacer mi voluntad. Y le recuerdo que Dios no deja de ser bueno por nuestras circunstancias. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué sucedió con aquella ciudad? Se incendió, hubo pérdidas. ¿Saben por qué? Porque no querían que Dios estuviera allí. Alguien dirá: uy, qué malo es Dios, se vengó contra ellos. No, Dios no hace eso. ¿Sabe qué sucedió? Hay un enemigo del ser humano que se llama el adversario. ¿Alguien me está escuchando? Se llama el adversario. Y cuando nosotros lo hacemos a un lado, el enemigo entra para hacer lo que él sabe hacer: hurtar, matar y destruir. Levante su mano y diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Y quiero mostrarle a través de la Biblia, porque por eso le digo que necesitamos una Biblia. Usted dice: pastor, yo necesito ropa, yo necesito una casa. Yo le digo a usted: usted necesita una Biblia. Usted necesita la palabra de Dios. ¿Cómo conoces a Dios si no tienes la palabra? Aquí usted se da cuenta que hasta la alabanza la paramos un ratito para que podamos entrar al estudio de la palabra, y luego de ese Selah, entonces entrar nuevamente a la adoración. La palabra es fundamental en nuestras vidas. Digan amén a eso. Y quiero mostrarle a través de la Biblia por qué Dios es bueno. Número uno, Dios es bueno porque esa es la naturaleza de Dios. Dios no es malo. Dígale al que está a su lado: Dios no es malo. Dígalo fuerte: Dios no es malo. ¿Cuántos años predicó Noé en su tiempo? ¿Cuántos años? 120 años. ¿Y cuál era la prédica de Noé? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Viene un diluvio sobre la tierra. ¿Alguien me está escuchando? Viene un diluvio sobre la tierra. Hasta esos días la Biblia nos cuenta que jamás había llovido. Jamás había llovido. Y Noé estaba hablando de diluvio. Estaba hablando de que iba a llover muy fuertemente sobre la tierra. ¿Sabe qué hacía la gente en el tiempo de Noé? Se casaban y se daban en casamiento. Se sentaban a celebrar los días, hacían fiestas por todo. Aparecían lunes festivos de la nada. Es que la Biblia dice que los últimos tiempos son como los tiempos de Noé, y eso está sucediendo. Yo no le estoy hablando de algo que no esté en la Biblia. ¿Y sabe qué hacía Noé? En medio de eso predicaba la palabra, les decía: estoy construyendo un arca en donde usted y sus familias pueden venir para que sean salvos, para que disfruten de una buena vida con su familia, pero necesitan arrepentirse de sus pecados. Vengan al arca y se salvarán. ¿Sabe qué hacía la gente? Se burlaba. 120 años después de tanto predicarles, de tanto decirles: oigan, arrepiéntanse,
Cristo viene pronto. Jesús viene por su iglesia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Después de haber predicado tanto tiempo, el diluvio llegó y Cristo vendrá. Mire a su lado hay una silla que en este momento necesita llenarse con esas almas a las que les predicamos. Acabé de predicarle a un testigo de Jehová y me dijo, porque también quería predicarme, y me dijo: ¿qué piensa usted de que vamos a heredar la tierra? Le dije: ¿cuál esta? Le dije: no podemos heredar esta tierra. Le dije porque Apocalipsis capítulo 21 dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y sabe qué hizo? Hizo así. Y me dijo: pero es que Dios dice en su palabra, en el Salmo 37, que nosotros los hijos de los hombres vamos a heredar la tierra para siempre. Le dije: sí, pero no hablaba de esta. No hablaba de esta. Le dije: ya, lo que nosotros debemos aferrarnos no es a esta tierra, como algunos andan preocupados. ¿Qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué será de mi vida mañana? Porque Jesús dice que de eso se encarga papá Dios. Porque así como Dios da de comer a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no se va a encargar de nosotros también de hacerlo así? Pero sabe, hay gente predicando de que vamos a heredar esta tierra, cuando usted y yo debemos tener nuestra mirada enfocada en Cristo Jesús. Y usted dirá: pastor, usted la invitó a entrar. Le dije: entre, que yo voy a bajar a predicar y charlamos, le dije. Y me hizo. Pero yo sí una cosa, yo por lo menos le prediqué a ella. ¿Y sabe por qué le prediqué? Porque como Noé le predicó a todos, yo le predico a todos. Porque le recuerdo una cosa: la naturaleza de Dios es ser bueno. Así que le predicamos a todos, pero la decisión de entrar al arca, la decisión de venir a la iglesia, congregarme, estar bajo cobertura, esa no le corresponde a Dios. Yo no puedo amar perdóneme, yo no le puedo decir a esta mujer: ámame. No, ella tiene que sentirlo, ella tiene que tomar la decisión de amarme. ¿Usted cree que se va a casar conmigo si me conociera como me conoce hoy en día? No llore, mi amor. Yo no sé si te ha pasado, nunca te he escuchado, pero no sé si se le ha pasado a ella: si yo hubiera sabido todo esto. Es que no te lo reveló ni sangre ni carne. Te hace reflexionar. Yo no la puedo hacer a ella que me ame. ¿Sabe por qué? Yo no puedo ejercer sobre la voluntad de ella influencia, y menos en esa área. Pero escúcheme, hay gente que piensa, que dice: oiga, que Dios entonces me enamore, entonces que Dios venga y tome el control y Él haga que yo vaya a la iglesia. No, Dios me da el querer como el hacer, pero el que da el paso para ver el río detenerse soy yo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. De algo sí tengo que dar gracias, y es que Dios ha manifestado su gloria en mi vida a través de su favor. La Biblia dice que Dios le da su nombre solo a un ser sobre toda la tierra. Ni siquiera al hombre, al varón, nos dio ese nombre. ¿Estoy siendo claro ahí, pastora? Dios no nos dio a nosotros los varones, no nos dio su nombre como si se lo dio a la mujer. A la mujer Dios la llama Eser. Eser en hebreo es ayuda. Y la Biblia dice que lo que le faltaba al hombre en Génesis capítulo 1, 2 y 3, lo que le faltaba al hombre era ayuda. ¿Y sabe qué hace Dios? Dice: le voy a dar Eser al hombre. Wow. Los que tienen esposa digan conmigo: Dios es bueno. Los que están soñando con una esposa digan: Dios es bueno. Y los que de repente están aburridos de su esposa digan: Dios es bueno.
Eliezer, escúcheme, Eliezer. Andrés, mira tú, Eliezer allí, mira, Dios mostrándote su ayuda. Para los que dicen, yo ya no me aguanto más a esta vieja, es donde usted necesita conocer a Dios y darse cuenta de que si Él le dio esposa, es que Él te dio su favor. Lo que pasa es que tú necesitas conocer más a Dios. Porque entre más conozcas a Dios, alguien que me escuche por favor, entre más conozcas a Dios, más Eliezer voy a tener en mi casa. Amén. Yo no tengo que obligarla a que ella me respete, no tengo que obligarla a que ella me ame. ¿Sabe una cosa? Cuando yo conozco a Dios y Él manifiesta su bondad para conmigo, yo le manifiesto a ella también bondad de mi vida, porque el Espíritu Santo fructifica en mí y le puedo mostrar bondad. Y entonces no necesito obligarla a nada. Diga, habla Jehová diga, habla Jehová que tu siervo escucha. Dígalo, habla Jehová que tu siervo escucha. Diga, Dios es bueno, porque esa es su naturaleza. Dígalo, esa es su naturaleza. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Alguien diga amén. Dios no está haciendo esfuerzos por ser bueno. Él es bueno. Él no tiene que mirar a Andrés y decir, ¿será que hoy sí soy bueno con él o no? Él no mira a Juan David y dice, ¿será que hoy sí le podré mostrar mi bondad? No. ¿Cuántos vieron salir el sol esta mañana? ¿Cuántos vieron salir el sol esta mañana? El sol no se esforzó para nada. Dios puso el sol ahí para que todas las mañanas usted pueda decir, gracias Señor, porque definitivamente tú eres muy bueno. ¿Cuántos vieron la luz del sol? ¿Cuántos están viendo esta mañana a Dios en sus vidas? Mira el que está a su lado. Mi esposa tiene a mi hijo menor ahí a su lado. Le digo algo. Gloria a Dios. La noche que mi hijo tuvo que estar hospitalizado porque lo operaron del corazón, esa noche para mí fue terrible recordar el pitido de las máquinas. Y le dije, mi amor, ya vengo. Voy a ir por unos pañitos. Pero yo estaba que se me doblaban las piernas. Me llevé el celular de él. Y yo dije, ¿y ahora cómo llamo a mi esposa? No tengo la contraseña. Entonces yo le dije, llama a mami. Y llamó a mi mamá. Porque la tiene a mi mamá así, mami Ceci. Y me llamó a mi mami. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo se llama? Entonces, llama a Juli. Llamó a Julián Díaz. Entonces le dije a Julián Díaz, llame a mi esposa y dígale que la necesito, que por favor me llame. Cuando ella me llama, yo estoy ahí diciendo, mami, necesito tu ayuda, ora por mí. No soporto estar allí escuchando todos esos aparatos, porque yo sé lo que es estar en un hospital ahí con esos aparatos sonando todo el tiempo. Me entró un momento de ansiedad. Usted dirá, uy, el pastor tan débil. Soy un ser humano y no tengo ningún problema en decirle que pasé por esa situación. Pero ¿sabe una cosa? Después de que ella oró por mí, yo regresé al cuarto. ¿Tú te diste cuenta de algo de eso? Regresé al cuarto, le entregué los pañitos porque sí los compré. Me recosté en un sofá cama que estaba ahí y pude dormir algunos minutos ahí, porque a cada rato venían a revisarlo. Dios es bueno, amor. Es bueno tener a quien llamar. Así me toque, llama a mami y llama a mi mamá y llama a Juli y llame de repente a Juli y así a quien sea. Pero es bueno tener a quien llamar, y en este caso a alguien que me comunique, con la que me puede ayudar. Porque si la naturaleza de Dios es ser bueno, yo quiero tener a Dios en mi casa. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y es que la bondad de Dios existe antes de que exista este universo que usted y yo conocemos. ¿Alguien dice amén? Esta mañana
Hay un niño, por ejemplo, que es el único que tengo acá. Ani, esta mañana estaba metiéndose una tapita en su boquita y yo le dije que no y me entregó la tapa y no se ahogó, gloria a Dios. Pero ella necesita, por ejemplo, un abrazo de papá. Y de esa manera Dios usa a su papá para saber que Dios es bueno. Dele un aplauso al Señor. Hay un joven aquí, Andrés Arias, ven. Hay un joven aquí, como Daniel, que necesita saber que a pesar de que a veces en la vida se producen cambios, circunstancias difíciles, Dios está allí para abrazarnos y mostrarnos que Él es bueno. Alguien que puede orar por ti, dele un aplauso fuerte al Señor. Pastora Carol, Pastor Mauricio, vengan. Y esta familia, el Pastor Mauricio, la Pastora Carol, ellos pueden saber hoy, vengan acá, que el carácter de Dios, vengan acá, quédense aquí conmigo. Ellos siempre están sirviendo, pero en este momento yo quiero honrarlos a ellos, diciéndoles esto. Y voy a pedir el favor a Andrés y a Yorli que vengan, porque así como esta niña sabe que Dios es bueno, porque mire, tiene a su papá, tiene a su mamá. Así como Daniel sabe en este momento que hay alguien que está orando por ti, que está allí para abrazarte cuando lo necesites, porque Dios te manifiesta su bondad. Esta familia también, pónganse de frente a ellos. Deben saber algo, el carácter de Dios se mantiene firme. Dios no está dudando. Dios jamás está pensando si sí los ayudo, si no los ayudo, no. El carácter de Dios es firme y Él dice: yo estoy aquí para ayudarlos. Yo estoy aquí para ayudarlos. Extienda sus manos, ore. Yo estoy aquí para ayudar. Yo quiero mostrarles mi bondad. Mi bondad. Yo quiero mostrarles mi bondad. Yo no he dejado de ser bueno. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: Dios es bueno. Dígalo: Dios es bueno. La creación misma. Dios es bueno, pastora. Dios es bueno, pastor. Dios es bueno. Dios es bueno. La creación misma nos muestra que Dios es bueno. ¿A alguno le ha faltado el aire en algún momento? A mí sí. Que usted dice: me voy, como que ya no más. Pero ¿cuántos esta mañana pueden decir? Vamos, dígalo. Otra vez dígalo. Y cuando respiras, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás dando cuenta de que Dios es bueno. 4 años. 4 añitos tenía Ángel Emanuel, mami, cuando comenzó también como a sufrir de esa situación. O más pequeñito, ¿cierto? Sí. Bueno, de bebé a los 3 meses, pero luego que creció como que quería el mismo problema, hasta que una noche nosotros dijimos, mi esposa, que Padre, gracias, dijo: no más, no vamos a seguir mendigando, vamos a creer que Dios es bueno y Él lo va a sanar. Y cubro precisamente este testimonio con la sangre de Cristo. Y le digo algo: el Señor lo sanó de esas áreas. Es que Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta mañana cuando llegamos, al ratito comenzó a llover y yo dije: ay, Señor, ¿se dieron cuenta que nos tocó abrir por ahí camino? Sí. Pero usted no sabe que ayer de repente ese camino no estaba abierto. Y logré hablar con la persona que administra eso, porque el dueño de todo esto es Dios. ¿Alguien me dice amén? Y hablé con esa persona y le dije: necesitamos que nos dé permiso de abrir allí la reja,
porque estamos arreglando el andén, estamos poniéndolo bien bonito para que la iglesia pueda entrar dignamente por ese lugar. Amén. Ayer hasta alguien vio que se estaba desarrollando ese trabajo y me llegaron aquí con gaseosa, con pan. Pastor, mire. Y yo digo, gloria a Dios por los que dicen, vamos a colaborar, vamos a apoyar. Amén. Y es que es el Señor el que está haciendo eso, el que abre camino, el que nos abre puertas. ¿Sabe qué me dijo la señora que administra eso? Me dijo, ¿usted es confiable? Yo puedo confiar en usted. Y yo pensé, si Dios puede confiar en mí, una familia, una esposa, unos hijos, si Dios puede confiar en mí, una iglesia, definitivamente esta señora puede confiar en que lo que le estoy diciendo que voy a hacer con esa reja se va a hacer. Y me dijo, hágalo. No tuvimos que pelear. Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Y le digo algo, ahora la iglesia tiene una entrada hermosa por donde puede venir dignamente a reunirse. ¿Alguno pudo desayunar esta mañana? Los que no levantan la mano, no. ¿Cuántos pudieron? Así haya sido un café con pan. Alguno dirá, solo café y pan. Yo me comí un tamal. Y alguno dirá, claro, el pastor, ¿cómo no? No siempre como tamal, pero están vendiendo tamales aquí. Y yo dije, pues voy a colaborar. Ahí va la risa. Mire, el solo hecho de que podamos nosotros probar, bajar un alimento que no duela, que llegue a nuestro estómago y que le haga bien a nuestro cuerpo, Dios es bueno. Dios es bueno. Porque de repente usted comió esta mañana, pero se puso a pensar en todo lo que hace el cuerpo para que usted pueda comer lo que se comió. Porque no es lo que se haya comido, sino lo que su cuerpo hace. ¿Y sabe quién le da el privilegio, el gozo y ese poder al cuerpo para poder comer? Dios. Y dígalo conmigo, porque Dios es bueno. Todo nos está hablando de un Dios bueno. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Se los dije la semana pasada en mi predicación. Nada de lo que tenemos sobre esta tierra lo recibimos de alguna persona como tal. Todo proviene de que Dios decidió concedérnoslo. Dele un aplauso fuerte a Él por eso. Pastor, yo estoy en la universidad. Pastor, yo tengo este trabajo. ¿Y por qué estás en la universidad? ¿Por qué estás en ese trabajo? Porque tienes salud para estar ahí. ¿Y quién te dio eso? Dios, que es bueno. ¿Quién te abrió la puerta del trabajo? ¿Quién te dio para pagar esa universidad? Dios, que es bueno. Vamos, aplauda fuerte al Señor. Ángel, lo que estás soñando, y escúchenme los jóvenes, lo que tú estás soñando, Dios te lo puede conceder. Lo único que necesitamos es reconocer que Dios es bueno. Alguien dirá, eso que le pasó a Claudia, ay, es un milagrito cualquiera. ¿Un milagrito cualquiera? Tener que pagar una consulta que no sé cuánto costó, pero no es una consulta de EPS de 3,000 pesos o de 5,000 pesos. Y Dios se encargó de pagarlo. Dios es bueno. Póngase sobre sus pies. Dios es bueno. Lo que Dios hizo con la hija de mi hermana, cómo la guardó, y lo que hizo con su hijo la semana anterior. Y alguno dirá, uy, pero si le pasan vainas, ¿no? Perdón. Pero así habla usted, no yo. Pero cada circunstancia nos muestra la bondad de Dios. El mensaje que escribí es extenso, pero me voy a adelantar una cosita. Y es que si tú quieres mirar si Dios ha sido bueno contigo, esto no lo dije a las 7:45, está más adelante en el mensaje. Pero si tú quieres mirar si Dios ha sido bueno contigo, solamente mira atrás. Solo mira atrás. Solo mira atrás. Mira cómo Dios
te ha sostenido. De repente no tuviste papá, no tuviste una mamá que, como esta bebé que tienen a sus papás, de pronto tú no tuviste eso y sin embargo estás aquí. Tal vez fueron tus abuelos, no sé quién te crió, pero Dios ha sido bueno, estás aquí. No sé esa situación por la que pasaste de hambre. Le contaba a mi mamá esta semana que estábamos caminando juntos haciendo una vuelta y le dije, alguna vez yo tuve que venir desde el centro y caminar muchísimo porque no tenía para un transporte y tenía hambre. Pero yo miro atrás y yo digo, inclusive cosas como esas, qué bueno fue Dios conmigo. Yo miro atrás nada más hace 5 años, 6 años, y yo veo cómo Dios me guardó de ese accidente, cómo me sostuvo, cómo me levantó. Él me levantó del polvo. Yo miro y me doy cuenta que a los 13 años mi vida necesitaba una transformación y el Señor se puso delante de mí y me dijo, yo soy Jesús tu Salvador, y me cambió la vida. ¿Quieres saber si Dios ha sido bueno? Mira atrás, cómo Dios te guardó en ese accidente, en aquella ocasión, y cómo a pesar de esa circunstancia tú estás aquí de pie hoy. La metida de pata esa que metimos, y sin embargo estamos aquí hoy. Las equivocaciones que hemos tenido, ¿alguien me está escuchando? Y sin embargo estamos aquí. Pastora, ¿puedes mirar atrás? No le estoy haciendo ninguna regresión a los que lo están pensando. No, yo simplemente tengo que decir que a pesar de este camino que he recorrido, yo tengo que decir que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Puede levantar sus manos un momento? ¿Puede levantar sus manos? ¿Puedes mirar lo que el Señor hizo atrás y decir gracias? ¿Puedes mirar? Yo miro atrás hace 2000 años y ¿sabes qué? La bondad de Dios está allí, mostrada, manifestada, revelada en una cruz, en donde Él me ofreció a su Hijo Jesús sin pedirme nada a cambio, sin pedirme nada a cambio. Y ahí yo veo la bondad de Dios, porque no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, y ahí está la bondad de Dios. Mire para acá, con Juan David hace unos años pasamos por una situación, su esposa, él, en donde nosotros como seres humanos decimos, tuvieron una pérdida. Así habla el ser humano, pero como Dios es bueno, eso no fue pérdida. Escúcheme, ese momento difícil no fue pérdida. Estaban embarazados, traía una bebé en el vientre de su esposa, y la bebé no nació para este mundo. Pero hoy Sarai, porque tiene nombre, hoy goza de la vida eterna con papá Dios. Y fue difícil, y hasta nos quisimos de repente poner rebeldes e irnos al mundo, porque pensamos que Dios no es bueno. Pero sabe una cosa, hoy Juan David, si usted lo alcanza a ver desde allá, súbase, mijo. Si usted lo alcanza a ver desde allá, hoy Juan David en sus brazos tiene un milagro, que cuando su esposa queda embarazada, de inmediato nosotros como seres humanos decimos, Dios mío, que no vuelva a pasar como pasó en la ocasión pasada. Y haz, Señor, lo que tú tengas que hacer. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo he sido bueno. Ustedes tienen que saber que yo soy bueno, que Sarai está conmigo, pero ahora soy tan bueno que voy a poner el milagro en los brazos de su papá. Y aunque sé que Juan David no entregaría a su hijo para que diera la vida por otro,
Y esa carita, ¿cierto, Chino? ¿Cierto? Dios sí lo hizo por nosotros. Dios sí lo hizo. Ahí debería ir el aplauso. Dios sí lo hizo por nosotros. Y en una cruz nos entregó a su Hijo. Yo tengo que levantar mis manos y decir gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú has sido bueno. Porque tú has sido bueno. Tú miras atrás y Dios ha sido bueno. Tú miras atrás y Dios ha sido bueno. ¿Puedes mirar atrás un momento? Dios ha sido bueno. Tú puedes mirar atrás. Puedes mirar atrás un momento. No para que retrocedas, sino para saber que Dios ha sido bueno. ¿Alguien dice amén? Entonces, mientras el mundo dice que Dios es malo, aún los ateos dicen que Dios es malo porque saben que Dios existe, pero se niegan a creerlo y dicen que Dios es malo. Nosotros, la iglesia, aquí reconocemos que Él es real y que Él es bueno. Él es bueno. Fuerte, dígalo, Dios ha sido bueno. Hoy Dios ha sido bueno. Vamos, levante sus manos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Oh, aleluya. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Puede levantar su voz y decirlo. Dios ha sido bueno.